Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Si me pudiesen escribir en el chat del Zoom si logran escucharme correctamente, sería excelente para poder continuar con la telecapacitación del día de hoy. Si logran escucharnos, Sí, sí se escucha. ya, excelente. Bueno, bienvenidos a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, martes 23 de septiembre, con el tema seguridad del paciente, registro y notificación de eventos adversos. En esta oportunidad, nuestra invitada del día de hoy es la magíster Rosa Cabrera Sáez, jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad del Hospital Belén de Trujillo. Y bueno, antes de dar inicio a la telecapacitación, les estamos indicando que estamos compartiendo el enlace para registro de asistencia durante la ponencia y les recordamos también que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para poder ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenos días, licenciada Rosa Cabrera. Es un privilegio tenerla con nosotros el día de hoy. Bienvenida, adelante, la escuchamos. Bien, buenas tardes con todos. ¿Se me escucha, por favor? Sí, licenciada, logramos escucharla perfectamente. Bien, bueno, buenas tardes. Agradecerles la oportunidad, agradecer a la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación, a la Unidad de Telesalud, por la participación que me permite dar en este tema tan importante como es seguridad del paciente, registro y notificación de eventos adversos, ¿sí? Bueno, antes de proceder a ver exactamente lo que es seguridad del paciente, quisiera iniciar, bien, con esta lámina que nos habla qué es calidad en los servicios de salud, ¿no? Es muy mencionado el término calidad en la atención sanitaria, ¿no? Todos queremos brindar una atención de calidad. Sin embargo, es importante tener esa concepción de a qué estamos llamando calidad, ¿no? Y en las palabras del padre de la calidad, que es el doctor Donabedian, ¿no? Nos dice que calidad es volcar esos conocimientos, esas destrezas, esa ciencia y tecnología de todos los que participamos en esta atención sanitaria, pero maximizando los beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos, ¿no? Es decir, es todo este equilibrio que debe lograrse durante la atención sanitaria de tal manera que a pesar de estar en un ambiente complejo, sanitario, lleno de riesgos, porque es el ambiente donde trabajamos, sea prime acá que sea una atención donde esté los beneficios antes que los riesgos. Y lo corrobora la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Cuando nos dice que esta atención sanitaria debe lograr el mejor resultado con los mínimos riesgos de efectos iatrogénicos que puedan pasar durante la atención sanitaria. Y no solo eso, sino también pensando en cuál sería la forma de llegar a esa satisfacción del usuario, ¿no? Porque vamos a medir la calidad de atención que brindemos en los servicios de salud si llegamos a tener satisfacción en nuestro usuario a quien estamos brindando esta atención, ¿no? Y para eso es muy importante también la forma como desarrollamos los procesos de atención, ¿no? Y dentro de estas características que nos indican que estamos brindando una calidad de atención, también está un término muy importante que es la seguridad del paciente, ¿no? Esta atención, si bien es cierto, debe ser oportuna, debe ser eficaz, debe ser eficiente, pero debe ser segura para decir que hablamos de una atención sanitaria de calidad. ¿Y cuándo apareció el término de calidad? También es importante mencionar que no es un término, digamos, nuevo, ¿no? Sino nosotros ya actuábamos con estos principios de seguridad del paciente desde siglos anteriores, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del siglo XIX, donde este médico húngaro, que es Ignaz Semmelweis, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que él trabajaba en una maternidad en el Hospital General de Viena, ¿no? Y él observaba que la mortalidad por fiebre puerperal
era más significativa, era menor, digamos así, en las pacientes y en estas mujeres que eran atendidas por parteras antes que las que eran atendidas por médico, ¿no? Lo cual era algo sorprendente que haya mayores muertes hospitalarias, ¿no? Es así que él descubre, investiga y observa, ¿no? Que estos médicos quienes realizaban estas atenciones, primero, antes de realizar estas atenciones de parto, primero realizaban autopsias, ¿no? Y implementa e introduce un lavado de manos a través de una solución de cloruro de calcio, ¿no? Y es así que logra reducir drásticamente las muertes maternas, ¿no? Es de esta manera que él es conocido como el padre de la antisepsia, ¿no? Por descubrir la importancia de la higiene de manos en esta prevención de infecciones, ¿no? Y estos resultados significativos que a pesar que de repente en un inicio sus ideas fueron rechazadas por la comunidad médica, ahora ya es reconocido, ¿no? Que estos principios permitieron brindar una atención más segura. De la misma manera, también tenemos una representante también en el ámbito de enfermería como es Florence Nightingale, ¿no? Que también dentro de los principios que ella practica en la atención que tuvo a los soldados de la guerra de Crimea, ¿no? Ella observa que la mayoría de soldados no morían netamente por las mismas heridas de guerra, sino por las enfermedades infecciosas prevenibles, ¿no? Entonces, introduce algunas prácticas asépticas, ¿no? Como son, por ejemplo, lo que es la limpieza rigurosa, la ventilación adecuada, un adecuado lavado de manos, una ropa de cama limpia, ¿no? Y es así que logra disminuir significativamente la mortalidad hospitalaria de un 42 a un 2%, ¿no? Entonces, ya tenemos y teníamos desde siglos atrás estas prácticas, ¿no? Que cada vez permitían que haya una atención más segura. Pero es un hito importante para la seguridad del paciente este informe que publica el Instituto de Medicina de los Estados Unidos en el año 1999, denominado Errar es humano, construyendo un sistema de salud más seguro. ¿No? En este informe, dentro de las ideas claves que se presenta, está, por ejemplo, destacar que entre 44.000 a 98.000 muertes anuales en los hospitales de Estados Unidos eran atribuidos a errores médicos y errores médicos que eran prevenibles, ¿no? Entonces, este estudio toma un gran valor en el hito, en la medicina, en cuanto a lo que es la seguridad del paciente, ¿no? Porque nos indica que acá no había el personal malo o con falta de competencias, digamos así, ¿no? Sino lo que llega a concluir y a resaltar es que muchas veces trabajan el personal de salud, pero en sistemas deficientes, poco seguros, ¿no? Entonces es donde resalta la idea principal que es fortalecer la cultura de seguridad. Es muy importante en todas las instituciones sanitarias tener una cultura de seguridad que refuerce este sistema de salud, ¿no? Y esta cultura de seguridad tiene un enfoque no punitivo, ¿no? Sino un enfoque de mejora continua, donde se pueda aprender de los errores. Entonces es importantísimo detectar estos errores, ¿no? Y ahí el nombre donde errar es humano y así es como tenemos que construir un sistema de salud más seguro. Tras todos los hechos ya mencionados, podríamos, según la Organización Mundial de la Salud, definir brevemente lo que es seguridad del paciente, ¿no? Seguridad del paciente, cuando hablamos de seguridad del paciente, es la ausencia o la reducción del riesgo que puede surgir durante la atención sanitaria de sufrir un daño innecesario, ¿no? Obviamente este daño no es, digamos, intencional, pero es un daño que puede ocurrir en el paciente. Recordemos también que la seguridad del paciente es una disciplina también que tiene como objetivo prevenir y reducir el riesgo a este tipo de errores, de eventos adversos, de daños que puede sufrir nuestro paciente durante la atención sanitaria. Pero la seguridad del paciente viene a ser principalmente una piedra angular, ¿no? En la disciplina de lo que es la mejora continua y el aprendizaje, ¿no? Aprender de nuestros errores y verlos como oportunidades de mejora para esta atención sanitaria de calidad.
Aquí, ¿no? En esta imagen un poco jocosa de repente, ¿no? Vemos que el médico está en el quirófano atendiendo a este paciente y le dice quietito, ¿no? Un error puede ser fatal, Gutiérrez, y el paciente dice López, ¿no? Doctor, soy López. Esto nos llama a la reflexión porque durante nuestra atención sanitaria, en los diferentes procesos profesionales que brindan esta atención sanitaria, encontramos que muchas veces hay errores en la identificación del paciente, ¿no? Es cierto, hay errores, pero hay errores muchas veces también porque cómo está nuestro sistema, ¿no? Vemos las emergencias, por ejemplo, hacinadas de pacientes, ¿no? Entonces ahí es donde nos preguntamos, ¿errar es humano, ¿no? Trabajamos con personas, ¿no? Y debemos evitar estos errores, ¿no? Pero es complejo muchas veces cuando se presentan situaciones como la imagen, ¿no? Entonces, debido a estas situaciones que no son ajenas a muchas de las instituciones de salud, estos eventos adversos, debido a una atención poco segura, se convierte en una de las 10 principales causas de muerte y discapacidad a nivel mundial, ¿no? Hablando a nivel mundial. Eh, entonces, es este aspecto bastante importante. A veces cuando no nos ha pasado en las instituciones de salud lo vemos lejano, ¿no? Y solamente lo vemos en las noticias, pero realmente si nos ponemos a hacer un análisis de lo que está sucediendo en cada uno de nuestros servicios, entonces nos damos cuenta que realmente se cumplen estas cifras donde 1 de cada 10 pacientes, como nos dicen las cifras a nivel mundial, en este paciente, en 1 de cada 10 pacientes, ha sucedido un evento adverso, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos algunos, de repente, reportajes, ¿no? Que nos llaman a la reflexión. Por ejemplo, mujer quedó en coma tras caer de camilla, ¿no? Entonces acá nos menciona, por ejemplo, esta familiar hija de la paciente que la llevó nada más para un procedimiento de diálisis, ¿no? Y cuando ella le piden que vaya a esperar a recibir a su madre, ¿no? Fuera de la sala de espera de diálisis, encuentra que no llegaba su madre y pide información, ¿no? Y le dicen que su madre se encuentra en UCI, ¿no? Porque ha caído de la camilla, ¿no? Y se ha golpeado la cabeza, ¿no? Entonces, la señora está desesperada, ¿no? Porque dice, la traje estable, ¿no? A una persona adulta mayor y ahora, de repente, por un traslado errado, sin barandas, se encuentra ahora en coma, ¿no? De igual manera acá incluso ya se convierten en eventos centinela, ¿no? Muere un paciente tras caer a un ducto, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, de la misma manera nos comenta que la hija de este familiar lo dejó por unas horas y luego la llaman del hospital preguntándole, ¿no? ¿Qué sucedió, no? ¿Dónde está su papá? Si es que ella sabe, ¿no? Y la persona, obviamente, la hija dice, yo la dejé en el hospital, ¿cómo me van a preguntar ustedes dónde está mi padre? ¿No? Está bajo su cuidado. Entonces, bueno, luego de muchas horas han buscado, han llamado a la policía y han encontrado pues que el señor había caído por un ducto, ¿no? Entonces, son eventos que pueden suceder en las instituciones hospitalarias. Nosotros también hemos tenido algunos eventos, de repente eventos centinelas, ¿no? En nuestras instituciones hospitalarias que nos llevan a la reflexión, ¿no? Esto nos debe llevar a ver el tema de los procesos, cómo se están manejando los procesos y no de repente quedarnos siempre acostumbrados, ¿no? De repente a un flujo determinado o a un mismo sistema de atención con muchas deficiencias, ¿no? Sino mejorar estos sistemas de atención. Tenemos cifras importantes a nivel mundial, como la que mencionaba, ¿no? 1 de cada 10 pacientes sufre este tipo de daños durante su atención hospitalaria, pero aún más, el 50% de estos eventos adversos o estos daños que le suceden podrían ser prevenibles, ¿no? De la misma manera, también podemos ver que, como ya había mencionado, es una de las 10 principales causas de muerte, ¿no? Estos eventos adversos y además causa daño. En aproximadamente tenemos 134 millones de eventos adversos que suceden, ¿no? A nivel mundial. Además, también no solamente suceden en las entidades hospitalarias, también lo podemos ver en la parte de la atención primaria o ambulatoria, ¿no? Donde nos dice que 4 de cada 10 pacientes sufren también daños en esta atención primaria y que el 80% de estos eventos adversos podrían ser también prevenibles.
También otro dato importante a nivel mundial es que si invertimos en seguridad del paciente, pues la tasa de retorno es mayor, ¿no? El costo por prevención siempre va a ser menor a un costo por tratamiento, ¿no? Incluso también nos dice que reduce, ¿no? Reduciría hasta el 0,7% del crecimiento económico mundial, ¿no? Entonces también parte de estos datos nos dice que es importantísimo involucrar a los familiares y a los pacientes en una atención más segura también. También otro de los tipos, ya tipología de eventos adversos, son los relacionados a las prácticas de medicación con falta de seguridad o errores en la medicación, ¿no? También es uno de los eventos adversos que es con cifras más significativas, ¿no? Causan daños a millones de pacientes, ¿no? Y también otro de los aspectos importantes son las infecciones nosocomiales, ¿no? Que llegan a afectar al 10% incluso de pacientes hospitalizados, ¿no? Y acá cabe resaltar que hay una práctica que es una práctica muy sencilla, que es la de higiene de manos, ¿no? Pero que nos dice que podría reducir hasta el 55% de la tasa de infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? De tener una práctica correcta en las instituciones de salud. También otro aspecto de eventos adversos son las complicaciones quirúrgicas, ¿no? Que también generan altas tasas de morbilidad y mortalidad, ¿no? Y finalmente la exposición de radiación con fines médicos, que también se convierte en un problema para la salud pública y la seguridad del paciente, ¿no? ¿Qué factores pueden generar daño a los pacientes, ¿no? ¿Qué factores son los que están generando daños? Pues existen diversos factores. Incluso se dice para que suceda un evento adverso, para que suceda este tipo de daño en el paciente, está pues lo que es el diagrama del queso suizo, ¿no? No solamente ha tenido que pasar un filtro, sino ha tenido que converger una serie de filtros que debieron pasar para que suceda recién el evento adverso, ¿no? Entonces, muchas veces puede detenerse ese evento adverso cuando uno realiza una adecuada atención, un adecuado filtro de, vamos a decir, por ejemplo, una revisión adecuada de la historia clínica, una revisión de la medicación, de la prescripción de la medicación, de la colocación del medicamento, un adecuado filtro al identificar el paciente de manera correcta, al ver si firmó su consentimiento informado, al ver si es alérgico. Entonces, tenemos una serie de factores que tendría que revisarse antes, ¿no? De que llegue a suceder este evento adverso. Y dentro de los factores hay una serie de factores, ¿no? Por ejemplo, como veíamos en la imagen, en una de las primeras imágenes, pues, por ejemplo, el hacinamiento, ¿no? De los servicios de salud, las limitaciones de recursos, muchas veces dotación inadecuada del personal, la misma preparación, ¿no? Encontramos a veces en la ronda de seguridad que todavía hay algunas, de repente, falta de capacitación para fortalecer las competencias del personal de salud o la misma complejidad que tiene un entorno de salud, ¿no? Trabajar con personas y los mismos procedimientos, dados los diagnósticos complejos que tienen los pacientes, ¿no? También existen factores tecnológicos, ¿no? Dentro de los factores tecnológicos, ahora estamos en una era tecnológica, ¿no? Esta misma telecapacitación antes, pues años atrás no la hubiéramos podido dar de la mejor manera, ¿no? Teníamos que de repente abordar más tiempo en traslado, en equipos, ¿no? Ahora tenemos la era tecnológica, pero sin embargo también tenemos que cuidar, ¿no? Si manejamos, por ejemplo, historias clínicas electrónicas, un adecuado uso de las historias clínicas electrónicas, un adecuado uso de la tecnología o de sistemas de información, ¿no? Porque ahora todo es el sistema de referencias, por ejemplo, referencias y contrarreferencias, REFCON, ¿no? De repente si usamos algún tipo de sistema, acá por ejemplo si es Galen Plus, ¿no? Entonces tenemos diferentes sistemas, el mismo sistema de telesalud y el adecuado uso de estos sistemas, porque de errar también acá, enviar de repente una historia clínica equivocada, un tratamiento equivocado nos puede llevar a tener también eventos adversos. De igual manera, los mismos factores humanos, ¿no? La comunicación que tiene que haber entre el mismo personal de salud, entre el personal y el paciente y la familia, ¿no? El trabajo en equipo que debe darse, ¿no? Porque es un trabajo continuado. El personal de salud siempre trabaja 24/7, ¿no? Trabaja de manera continuada. No voy a estar yo, pero sigue
el personal que a continuación va a brindar el cuidado con el mismo reporte que yo le he dado, ¿no? E incluso el desgaste también profesional, ¿no? También factores relacionados con el paciente. Hablábamos de involucrar al paciente y su familia. Entonces, si el paciente tiene de repente una débil cultura en su mismo autocuidado o en un incumplimiento terapéutico, también nos lleva pues a una situación más compleja, ¿no? Así como factores externos, como son de repente ausencia de políticas, de protocolos, de repente, o sí existen, pero falta actualizar las guías de práctica clínica, o tengo mis guías de práctica clínica, pero como personal desconozco las guías de práctica clínica en mi servicio y no estoy de repente indicando que se realice la batería de análisis que requiere para este determinado diagnóstico, ¿no? Entonces, incoherencia de repente entre la guía de práctica clínica y lo que realmente estoy diagnosticando o realizando mi tratamiento, ¿no? Entonces, es necesario que exista también adherencia a estas guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, todo converge en un adecuado proceso de repente de auditoría también para ver si es que se está dando de la mejor manera la adherencia a las guías de práctica clínica. Y existe incluso pues ahora un plan de seguridad del paciente, ¿no? Que está fijado del 2021 al 2030, que tiene también muchas metas y objetivos, ¿no? En esta oportunidad he tocado, bueno, los 6 objetivos internacionales, ¿no? Que son la correcta identificación del paciente, la comunicación efectiva, la seguridad de los medicamentos, la cirugía segura, una reducción de infecciones asociadas a la atención de salud y una reducción del riesgo de caídas, que son 6 objetivos internacionales importantes, que siempre están, digamos, tratamos siempre de cumplir desde las entidades hospitalarias a fin de evitar y reducir estos eventos adversos, ¿no? Incidentes o eventos adversos. Y esto también va de la mano con las acciones esenciales para la seguridad, ¿no? Pero en estas acciones esenciales para la seguridad, además de lo ya dicho, estamos viendo también una importancia en lo que son el registro de eventos adversos, ¿no? Y la cultura de seguridad del paciente. Es muy importante también agregar a estos objetivos internacionales, porque decíamos que para nosotros poder tener un adecuado manejo de seguridad del paciente, tenemos que tener una cultura de mejora continua, ¿no? Y para poder ver cuáles qué acciones vamos a hacer, vamos a ingresar en esta mejora continua, tenemos que identificar la problemática, ¿no? Que desde el enfoque de calidad le llamamos identificar las oportunidades de mejora. Si nosotros no identificamos dónde está la problemática, cuál es nuestro evento adverso, entonces, ¿cómo podríamos nosotros establecer mejoras y mejores procesos, ¿no? Entonces, tenemos que tener una cultura de seguridad, ¿no? Y Ministerio de Salud tiene toda una serie de normativas, ¿no? Que nos permiten cumplir con estos objetivos internacionales y estas acciones esenciales, ¿no? Como son, por ejemplo, una normativa de rondas de seguridad, la normativa de lo que es la guía para fortalecimiento de la implementación de lista de verificación de la seguridad de la cirugía, tenemos lineamientos en infecciones asociadas a la atención de salud, tenemos una guía técnica sobre lo que es la implementación del proceso de higiene de manos y ahora tenemos también un sistema de registro y notificación de eventos adversos que es SINREA, ¿no? Que el Ministerio de Salud ya lo ha implementado y nos permite ir monitorizando estos eventos adversos, ¿no? Quería, antes de repente de mencionar específicamente este registro y notificación de eventos adversos, también darle la importancia a las rondas de seguridad del paciente, ya que en estas rondas de seguridad del paciente que se deben desarrollar en cada una de las instituciones de salud, que incluso ahora es un compromiso dentro de lo que son el desempeño de las instituciones, de los indicadores de desempeño y los compromisos de mejora de las instituciones de salud para la obtención de la bonificación. Es importante porque precisamente a través de las rondas de seguridad vamos a identificar lo que está sucediendo en nuestros servicios, ¿no? Vamos a evaluar cuáles son esas prácticas de atención de salud y fortalecer la cultura de seguridad en cada uno de nuestros servicios. Recordamos que son visitas inopinadas, ¿no? Que son lideradas por la máxima autoridad y que van a permitir identificar prácticas inseguras, pero no con una cultura punitiva, ¿no? Sino siempre con una actitud de enseñanza y aprendizaje, ¿no? De una retroalimentación. Entonces, es acá donde vamos a vernos de repente in situ, vamos a poder entrevistarnos también
con nuestros pacientes, vamos a conocer la percepción de los pacientes, ¿no? Vamos también de repente a hacer una educación inmediata, in situ, en su mismo servicio, con sus mismos equipamientos, su misma infraestructura, la misma realidad del trabajo, cómo se viene realizando, y también se tiene que hacer de la mano los planes de acción, ¿no? Con las jefaturas, con el mismo equipo del mismo servicio, ¿no? Porque solamente un compromiso va a tener resultados cuando se realiza con los mismos involucrados, ¿no? Dentro de lo que vemos, por ejemplo, en rondas de seguridad y que nos va a ayudar para evitar la mejora de cada uno de estos verificadores, nos va a ayudar a evitar eventos adversos, es, por ejemplo, lo que es historia clínica, ¿no? Todo lo que es historia clínica y dentro de lo que es el cumplimiento, porque también tenemos una guía referente a todo lo que es una norma técnica referente a todo lo que es historia clínica. También darle el realce a lo que es el consentimiento informado, ¿no? El consentimiento informado, porque esto nos permite que de repente el poder de repente resolver dudas a nuestro usuario, ¿no? Que muchas veces si él no está correctamente informado también suceden errores, ¿no? Durante la atención. Entonces es importante dedicarle un tiempo y darle información de calidad en un lenguaje sencillo. Además que nuestros consentimientos informados puedan tener la revocatoria, ¿no? Que también es un derecho que puede tener el usuario, ¿no? Además, también otro punto importante es la identificación correcta del paciente, ¿no? Que debe tener los datos porque nos permite también evitar todo este tipo de errores, ¿no? Y antes de realizar cualquier procedimiento y precisamente en estos aspectos, en estos momentos críticos, ¿no? Como realizar de repente la administración de un medicamento, la transfusión de sangre, alguna muestra para análisis clínico o incluso un traslado fuera del hospital, es importante, ¿no? La identificación del paciente e incluso el uso si es posible, los colores internacionales para la identificación de un paciente alérgico o con riesgo de caída, ¿no? Asimismo, también la seguridad de la medicación, ¿no? Que también mencionaba dentro de las cifras mundiales, que es un problema bastante importante lo que es seguridad en los medicamentos, ¿no? Y hablamos desde su almacenamiento, su prescripción, su dispensación también, ¿no es cierto? Y con mucha más razón la administración de estos medicamentos. Tenemos muchos medicamentos que son parecidos en cuanto a su presentación física, ¿no? A los envases que se tienen. Entonces, esto ocasiona a que pueda haber errores, ¿no? Entonces, esto significa que debemos tener también una semaforización y de repente algunos colores, ¿no? Que esto nos permite a los químicos farmacéuticos manejar de la mejor manera. Por ejemplo, el coche de paro o si se tiene un botiquín de repente dentro de los servicios hospitalarios, ¿no? Además de cuidado que debemos tener con algunos medicamentos, como principalmente son los anticoagulantes, los electrolitos concentrados, las insulinas o los opiáceos. También otro aspecto importante y que también es uno de los eventos adversos que son las caídas, ¿no? Las caídas que suelen suceder en el servicio de repente porque no se colocó las barandas. Recordemos que tenemos pacientes que por su misma condición, la sedación, los medicamentos que están recibiendo, el deterioro cognitivo que pueden tener, requieren la utilización de barras protectoras, ¿no? Y nos piden incluso tener una escala de valoración para ver si nuestro paciente tiene el riesgo, de repente un riesgo mayor, ¿no? Y va de la mano con la identificación del paciente, donde en el brazalete deberíamos colocar este riesgo, ¿no? Si es un riesgo alto de repente de caída que puede tener nuestro paciente. También para prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud, hablábamos que el 55% de infecciones asociadas a la atención de salud pueden prevenirse en los servicios con un adecuado higiene de manos, ¿no? Y también mencionábamos que tenemos nosotros ya una guía técnica que nos indica cuáles son los 11 pasos para una adecuada higienización de manos. Pero lo que nosotros estamos identificando en los servicios es que ya no solamente basta con saber lavarse las manos, el personal sabe lavarse las manos, sin embargo, no se cumplen los 5 momentos para la higiene de manos, ¿no? Entonces es importante también cumplir los 5 momentos.
Otro aspecto también a mencionar en este criterio de higiene de manos es el uso de guantes, ¿no? A veces confundimos con el uso de guantes y nos trasladamos con los guantes de paciente en paciente, ¿no? De repente haciendo transmisiones cruzadas incluso. Entonces, es importantísimo que recordemos cuál es el correcto uso de guantes. Si vamos a usar guantes, es precisamente cuando es de repente necesario ante una técnica séptica y la colocación de guantes incluye una higiene de manos antes y después de su uso, ¿no? Entonces, a veces se hace un inadecuado uso de guantes. De la misma manera, también es importantísimo la bioseguridad, lo que es eliminación correcta, ¿no? De los residuos sólidos de acuerdo a las normas, incluso del material punzocortante. También durante las rondas lo que hemos podido ver y que nos permite también evitar este tipo de errores y daños es una comunicación efectiva, ¿no? Y una comunicación efectiva entre el personal, pero también una comunicación efectiva con nuestros pacientes y las familias, ¿no? Incluso ya las instituciones a partir de los niveles 1-4 deben contar con su plataforma de atención al usuario también, que es una forma también de encontrarnos cerca a los pacientes, ¿no? De decirles y reforzar cuáles son sus derechos también, ¿no? Y acá también podemos identificar muchas oportunidades para mejorar desde la misma voz del usuario. También otra de los eventos adversos viene a ser incluso las úlceras por presión, que debido de repente a falta de la movilización adecuada, empieza a hacerse, si trajo una úlcera, ¿no? De repente en mayor grado o recién empieza a aparecer acá y vendría a ser también un daño para el usuario que no debería darse, ¿no? Entonces es importante también contar con guías de atención para prevención y control de úlceras por presión, ¿no? Y la notificación correcta de estas úlceras por presión. Y finalmente, otro verificador que ve lo que es rotas de seguridad es un adecuado funcionamiento y manejo de equipos, que muchas veces también nosotros podemos identificar que los equipos no se encuentran operativos, ¿no? Estamos acá con muchos, de repente, personal de salud, ¿no? Que sabe que en nuestras realidades muchas veces no tenemos un mantenimiento preventivo a los equipos, ¿no? A veces incluso hasta el correctivo no se puede dar por falta de algunos de repente repuestos, etcétera, ¿no? Entonces eso también limita muchas veces que se dé una atención segura, ¿no? Es importante que contemos con adecuados planes de mantenimiento preventivo en cada uno de nuestros servicios, ¿no? Entonces, dicho esto, ya vamos a identificar la importancia que tenemos en el registro y notificación de eventos adversos para que nuestra atención sea segura, ¿no? Ya mencionábamos qué es seguridad del paciente, pero también es importante mencionar que los errores pueden prevenirse, ¿no? Diseñando específicamente sistemas que nos permitan facilitar, ¿no? Y de repente identificar. Los errores no se van a mejorar de manera punitiva, ¿no? Nosotros tenemos un enfoque donde los errores se van a mejorar con un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces es necesario contar con un sistema de registro y notificación de incidentes y eventos adversos. Se dice que incluso en problemas legales, vamos a suponer, yo cometo un evento adverso, ¿no? De repente una mala práctica, administré mal un tratamiento, el que yo lo notifique, yo, Rosa Cabrera, notifico mi evento adverso ante un problema legal, ese hecho de yo haber notificado, haber generado mi ficha de notificación de eventos adversos, ya estaría demostrando que yo tuve la intención, ¿no es cierto?, de poder hacer una mejora continua. Identifiqué que hubo una problemática, pero no puede ser que yo quise ocultar, ¿no? Porque eso sería mucho más dañino, sino identifiqué y actué inmediatamente tratando de hacer todo lo posible para que se solucione. Entonces, el servicio tiene que identificar, ¿no? Que eso finalmente va a ser una ayuda para la misma persona incluso que está involucrada, de verse luego, de verse envuelta de repente ante una denuncia luego por algún paciente familiar. Es importante también perdón, creo que el audio, sí, resaltar algunas definiciones como para no confundirnos, ¿no? Una es diferente hablar de una complicación que de un incidente, un evento adverso o un evento centinela. Nosotros debemos reportar en el SINREA del Ministerio de Salud, en este sistema de registro y notificación, los incidentes, los eventos adversos y los eventos centinela.
más no las complicaciones, ¿no? No nos confundamos, a veces como personal de salud nos confundimos. La complicación es un daño o resultado clínico no esperado, ¿no? No atribuible a una atención de salud, sino a la misma enfermedad. Por decir, si tenemos un paciente con cáncer terminal y luego hace una falla multiorgánica y fallece, es por su misma condición de salud, ¿no? Sin embargo, un incidente es una falla durante la prestación del servicio de salud, pero que no alcanza a causar daño, pero se ve en esa probabilidad de que pudo causarse el daño, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente que acude a su consulta en el consultorio externo y de repente está pasando por la parte, por el pasillo, ¿no? Antes de llegar a la sala de espera y se resbala, ¿no? En esta sala de espera. Entonces, no se llega a caer porque de repente es un adulto mayor y lo sujeta a su familiar, pero eso, si es que de repente él no tenía esa habilidad o de repente no estaba el familiar, se resbala y se golpea en la cabeza, llega a ser un evento adverso, ¿no? Y hasta si sucede algo más grave, un evento centinela, ¿no? De repente hasta fallece o queda con una condición, de una complicación grave, permanente, ya llega a ser un evento centinela, ¿no? Entonces, esto se tiene que igual reportar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, por ejemplo, que de repente el personal de limpieza dejó húmedo el piso, ¿no? Recién pasó de repente el limpiador y no puso los triángulos o las barras que permitieron identificar que ese piso estaba peligroso, ¿no? Que todavía estaba resbaloso. Entonces, es necesario que se identifique. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tomar acciones, ¿no? Vamos a hacer las recomendaciones respectivas al personal de limpieza para que no vuelva a suceder. Porque si lo dejamos pasar, ¿no? En algún momento se va a convertir, como dije, en un evento adverso o en un evento centinela. Esto sí se debe reportar, a pesar de que no hizo daño al paciente. El evento centinela, con mucha más razón, también se debe reportar, ¿no? Porque este sí ya es un daño no intencional. Sabemos que nadie en una institución de salud va a querer hacer un daño a un paciente, es no intencional, pero es un daño que finalmente se produce a un paciente como resultado clínico de la atención sanitaria, ¿no? Del cuidado asistencial que le esté brindando. Entonces, por ejemplo, una paciente de 37 años es intervenida de colecistectomía, pero presenta un rash cutáneo, ¿no? No sabían que era alérgica, se suspende el tratamiento, se le indica, se suspende el tratamiento de ketorolaco y se ve que ha mejorado, ¿no? Entonces reportamos, porque aquí de todas maneras hubo una falla, no estamos identificando de repente al paciente alérgico, ¿no? Entonces, no es con el objetivo de que sea punitivo, pero sí es con el objetivo de que se pueda identificar y se hagan las recomendaciones necesarias, ¿no? Cuando uno conoce que hubo un error, voy a tener mucho más cuidado, no solo yo, sino todo el personal que trabaja conmigo, ¿no es cierto? Entonces es importante la identificación y, por supuesto, del evento centinela, ¿no? Que este sí es un evento adverso mucho más grave, ¿no? Donde hay muerte o un daño físico o psicológico ya severo y es de carácter permanente. Entonces ya llega a ser un evento centinela. Acá, por ejemplo, una paciente de 25 años con perforación al útero, que se ha visto en algún momento, ¿no? Se ha escuchado de algún caso, tras algún legrado, entonces ya es un daño permanente. Para que suceda un evento adverso, pues se da una triada, ¿no? Se da un daño en el paciente, es involuntario, ¿no? Y se da durante la atención sanitaria. ¿Cuál es el proceso cuando sucede un evento adverso, no? Aparece el evento adverso, uno lo detecta, ¿no? Puede ser diverso personal de salud lo detecta. Se debe hacer la notificación a través de la ficha de notificación. Se clasifica el evento, qué tipo de evento es, ¿no? Ya habíamos visto que hay incidentes, hay eventos adversos, incluso en nuestro protocolo que tenemos hay leve, moderado y severos o graves, y eventos centinelas, ¿no? Luego de esto hay que hacer un análisis de las causas y luego una implementación de mejoras que va a permitir la retroalimentación de todo el personal involucrado. Acá, por ejemplo, en el Hospital Belén tenemos ya nuestra guía de procedimiento, ¿no? De cómo vamos a actuar ante lo que son incidentes, eventos adversos o eventos centinelas, quién es el comité que está involucrado, ¿no? Se hace la detección, la notificación. Esta notificación se envía a la Oficina de Gestión de la Calidad, ¿no? Quien recibe estos eventos e incidentes adversos,
se evalúa la ficha que esté correctamente llenada, se hace una clasificación de estos incidentes y eventos adversos y se va a realizar la investigación, ¿no? Hay algunas cosas que de repente con toma de decisiones, con alguna documentación, con alguna coordinación a jefatura se puede solucionar. Pero hay algunos otros aspectos que de repente llegan a ser moderados o graves, con mucho más eventos centinelas que van a requerir ya un trabajo a través de un análisis de causa o de repente del uso del protocolo de Londres, ¿no? Que es lo que está plasmado en nuestra guía de lo que es eventos adversos, ¿no? El reporte de eventos adversos ya tiene una ficha de notificación establecida por el Ministerio de Salud, ¿no? Y esta incluso luego se consolida en el sistema SINREA, ¿no? Nosotros lo hemos plasmado esta ficha también en un código QR para que sea más sencillo. Se ha colocado estos códigos QR en los servicios porque si no cuenta, bueno, la ficha está, ¿no? Está también en físico, pero si se desea y a veces porque tenemos mucho más, digamos, el acceso a la parte digital, ¿no? Entonces también podemos hacer el escaneo y llenamos esta ficha a través del formulario, ¿no? Que tiene los mismos datos que se tiene en la ficha física, ¿no? Como podemos observar. Entonces tenemos los mismos datos e incluso se va colocando la categoría y te saca el listado que corresponde por categoría, ¿no? Acá lo vamos a ver, por ejemplo, en una ficha física. Tenemos la fecha de notificación, el código del establecimiento. Una vez que uno llena el código RENIPRES, que es el código del establecimiento, sale automáticamente los datos del establecimiento. El número de historia clínica, nos pide también el tipo de seguro del paciente, el sexo del paciente, la edad del paciente y tenemos el código CIE-10. Si llenamos el código CIE-10, en la ficha del QR va a aparecer también el diagnóstico principal, pero esto lo tenemos, el código CIE-10 lo tenemos, por ejemplo, como opcional, ¿no? Porque de repente no todos manejan rápidamente el código CIE-10, entonces ya nosotros facilitamos para que el personal pueda desarrollarlo de manera digital, por lo menos nos coloca el diagnóstico que sí está accesible en la historia clínica, ¿no? Luego tenemos en la segunda parte de la ficha la ubicación actual del paciente, ¿no? En qué servicio se encuentra. Acá tenemos un desglose, ¿no? Cuando nosotros vamos a entrar a la ficha, nosotros presionamos acá, nos va a salir una flecha y nos puede decir si es que está en hospitalización, en consulta externa, en patología clínica. Entonces tenemos todos los servicios y se selecciona el servicio donde se está desarrollando, también para marcar si es un incidente, un evento adverso o un evento centinela. Y luego tenemos ya la descripción, en la cuarta parte tenemos la descripción del incidente y el evento adverso, cuándo ha sucedido, a qué hora ha sucedido y qué categoría tiene. Dentro de las categorías que nos da SINREA está la categoría de cuidados. Si uno coloca cuidados, acá te desglosa, te desglosa todos los tipos de eventos adversos relacionados a cuidados. Y aquí está, por ejemplo, ¿no? Aquí está el ejemplo, tenemos como 16 puntos relacionados a cuidados. Si yo presiono cuidados, en el aplicativo me va a salir, puede ser cuidados por el tema de medicamentos, por de repente un deterioro en la función renal, puede ser por una úlcera por presión, etcétera, ¿no? Igual hay de procedimientos, igual hay por medicación, también por IAS, las IAS también son eventos adversos, o si es que no está, no lo identifico, lo califico como otros, ¿no? Igual se realiza también un filtro de estas fichas. Como ya mencionaba, también cabe resaltar, antes de esto, también es importante luego la descripción del evento, ¿no? Lo coloco otros y hago la descripción. También cabe resaltar acá que, como les mencionaba, tenemos ya un procedimiento para registro y notificación de eventos adversos aprobado con resolución, ¿no? Y en el caso de eventos centinela, mencioné anteriormente que se tiene que realizar una investigación, ¿no? Que puede ser a través de diferentes metodologías como análisis de barrera o protocolo de Londres. De darse estos casos que hemos tenido y también ya eventos centinelas, se desarrolla a través del protocolo de Londres, ¿no? Donde se ha visto, por ejemplo, todo el equipo que esté involucrado
para hacer un análisis de las causas. Todos los medios que hemos podido utilizar, vamos a decir, por ejemplo, la historia clínica, de repente alguna entrevista que se ha tenido, algún cuaderno de repente de acciones que se ha realizado, un reporte, un informe del personal involucrado, ¿no? También la cronología del incidente o el evento adverso, los hechos uno por uno, cómo fueron sucediendo, ¿no? Posteriormente, el árbol de problemas, ¿cuáles fueron esos factores contributivos? Hablábamos casi al inicio de la presentación que hay diferentes factores que van a contribuir para que suceda un evento adverso, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron? Fueron factores relacionados a la parte humana, a la parte tecnológica, ¿no? Factores sistémicos, etcétera. ¿Cuáles fueron esos factores? ¿Cuáles fueron las acciones inseguras que se cometió? Porque dijimos dentro del esquema del queso suizo también hubo acciones inseguras, fallas de repente que cometimos, pero que tenemos que identificar y ser conscientes de estas omisiones, ¿no? Porque no es punitivo, es para poder identificar qué vamos a mejorar. De esto tenemos que sacar qué vamos a mejorar, ¿no? Y luego viene la parte de las soluciones, ¿no? ¿Qué actividades correctivas vamos a implementar ante este análisis del árbol de problemas que hemos desarrollado, ante estos factores contributivos y acciones inseguras? Tenemos que plasmar soluciones, ¿no? Y luego de plasmar estas soluciones con todo el equipo y todos los involucrados, estos compromisos ya requiere un seguimiento, ¿no? Un seguimiento de cuáles son estas acciones plasmadas, quiénes van a ser los responsables y las fechas, porque siempre que hagamos seguimiento tiene que estar, pues, quiénes son los responsables y en qué, hasta qué fecha estamos dando, ¿no? Estos plazos, si no vamos a quedar nada más, digamos, en el aire, ¿no? Sin tener una fecha, un límite, un plazo. Esto nos va a permitir también ver lecciones aprendidas frente a este caso, ¿no? Protocolo de Londres siempre termina con lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos mejorar? Pero qué es lo que de repente no nos dimos cuenta y viene pasando diariamente en nuestros servicios, ¿no? Y esa es una lección aprendida. Bueno, eso ha sido todo. Espero que haya podido de repente aportar, ¿no? A los conocimientos referentes a seguridad del paciente. Quiero terminar con esta frase que nos dice: equivocarse es humano, ¿no? Ya veíamos, errar es humano, de estudio. Ocultar los errores es irracional, pero sobre todo no aprender de ellos es imperdonable, ¿no? Gracias. No sé si hay alguna consulta, licenciada Loida. Muchísimas gracias, licenciada, por esta información tan valiosa que nos ha brindado el día de esta tarde. Bueno, agradecer también a nuestros participantes por su conexión, por haberse conectado el día de hoy. Bueno, licenciada, vamos a dar unos minutos para que nuestros participantes puedan generar sus preguntas, alguna duda, consulta que tengan. Pueden hacerlo mediante el chat de la plataforma Zoom o pueden tal vez alzar la manito para poder aperturarles el audio y deseen participar. Licenciada, entre tanto, ¿alguna recomendación final que nos pudiese brindar o una conclusión con respecto a la ponencia del día de hoy? Sí, bueno, yo creo que es un trabajo arduo, ¿no? Que es reforzar la cultura de seguridad en nuestras instituciones de salud, ¿no? Al inicio, de repente vamos a tener miedo poder reportar algo, vamos a pensar que nos vamos a ver de repente involucrados de manera legal, ¿no? De repente con algún castigo de nuestros superiores, ¿no? Pero la idea no es esa, ¿no? Ni nos vamos a ver involucrados, al menos tenemos creo que desde la óptica de mejora continua, la política que debemos tener las instituciones de salud es ver los problemas como oportunidades de mejora, ¿no? Si alguien está reportando algo, es para mejorar el servicio, ¿no? Es porque está sucediendo ese hecho y eso en algún momento, si lo dejamos pasar, va a convertirse en un evento adverso, con daño al paciente, de repente grave o hasta centinela, ¿no? Entonces, aquí es aprender de nuestros errores y fortalecer la cultura de seguridad
¿no? En cada uno de nuestros servicios, ¿no? Y recordemos que cuando queremos un cambio, tiene que empezar desde uno mismo, ¿no? No podemos solamente decir, sí es porque falta esto o falta aquello. Es cierto, ¿no? Nosotros de repente que muchos trabajamos en la parte pública, hay muchas carencias, ¿no? Pero los cambios también son significativos cuando empezamos nosotros de repente a poner, ¿no? A aportar con lo poco que podamos desde nuestra posición donde nos encontremos, empezamos a aportar, ¿no? Entonces, va fortaleciéndose la cultura de seguridad y podemos brindar una atención de calidad, que era el objetivo, como mencionaba en nuestra primera lámina. Todos queremos brindar una atención de calidad, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo desde nuestra posición, ¿no? Yo creo que la cultura de seguridad es el mejor mensaje que podemos dejar de esta ponencia. Así es, licenciada, muchísimas gracias por esta acotación final. Bueno, tenemos palabras de agradecimiento por parte de nuestros participantes. Bueno, algunas acotaciones también que indican, ¿no? Tomemos conciencia que puede ser nuestros familiares los que estén allí y que nuestro servicio debe ser de calidad y empatía, como se dice, colocarnos en los zapatos del otro. Tenemos también más palabras de agradecimiento por la ponencia que nos ha brindado, de tener una cultura, una muy buena cultura y todo irá muy bien. Bueno, esos son los comentarios de nuestros participantes. Ha sido una ponencia bastante entendible. Bueno, vamos a dar ya por culminada la telecapacitación de esta tarde. Agradecer a nuestra licenciada Rosa Cabrera por habernos brindado esta información bastante relevante para cada uno de nosotros. Esperamos contar con su presencia nuevamente, licenciada, para alguna otra ponencia que nos pueda brindar. Agradecer también a nuestros participantes, hacerles recordar que se les ha enviado el enlace de registro de sus asistencias y también los enlaces para que puedan suscribirse al canal de YouTube de Telesalud del Hospital Belén. Asimismo tenemos el canal de WhatsApp y el grupo de WhatsApp donde pueden visualizar las siguientes ponencias, las próximas ponencias que vamos a tener durante el año. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, licenciada. Gracias también. Buenas tardes.